Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a continuar con el tema de los modos de extinción de la obligación tributaria. Nos quedó pendiente de estos temas que les mencioné, relacionado con la prescripción. La prescripción, bueno, antes que nada, antes de continuar, quiero disculparme con ustedes por no haber mandado el caso que les señalé el lunes, que les dije que les iba a mandar. El asunto fue que yo no pude ir a mi oficina el día de hoy, pero eso no significa que no lo vayamos a hacer, solo que lo vamos a hacer a la inversa. Yo les voy a explicar ahora cómo se determina el crédito y el débito fiscal, y el lunes, cuando vaya a mi oficina, les voy a mandar el caso, y si puedo mandárselos antes, se los mando antes, para que ustedes lo resuelvan, y yo ese día les voy a dar las respuestas. Como les dije al principio del curso, se aprende haciendo. Bueno, les decía que este tema de la prescripción es un tema que está relacionado con el tiempo. No es la primera vez que ustedes oyen hablar del tema de prescripción, puesto que no hay una obligación que dure toda la vida. O sea, todas las prescripciones, todas las obligaciones tienen un tiempo para concluir, y tiene que ver con este tema de la prescripción. No vayan a confundir la prescripción con la caducidad. Aun cuando las dos tienen que ver con el tiempo, son totalmente diferentes. La caducidad es una figura que se da en materia procesal. O sea, cuando ustedes plantean una demanda, le notifican a la parte demandada, y ustedes se quedan inactivos en el proceso. Entonces la otra parte tiene la facultad para poder interponer una excepción de caducidad, y que según el Código Procesal Civil es de 6 meses. O sea, por el transcurso de 6 meses, ustedes van a perder su derecho a seguir actuando dentro del proceso. Se va a dar por concluido el proceso y no van a poder iniciar uno nuevo. Y si fue en la segunda instancia que se da esa situación, o sea, ya en una apelación, pues el plazo se reduce a 3 meses. Pero es una cuestión totalmente procedimental que se da en el ámbito jurisdiccional. La prescripción no tiene nada que ver con el ámbito procesal. La prescripción se da cuando una persona tiene que cumplir con una obligación, como en el caso del pago de los impuestos, y entonces no lo hace. Pero ¿quién es en este caso el acreedor de ese crédito tributario? Pues es la administración tributaria o cualquiera de los otros sujetos activos que hemos mencionado. Y todos ellos tienen un tiempo específico para poder requerir ese pago. Y si no lo hacen dentro del tiempo que la ley señala, pues entonces prácticamente ha concluido su derecho para poder exigir el cumplimiento de la obligación. Y
en este caso el contribuyente queda liberado del pago de esa obligación. En su tratado, Giuliani von Rusch dice que es universalmente aceptado que las obligaciones tributarias se extinguen por prescripción. En el libro de Sergio de la Garza también van a encontrar ustedes una misma posición, solo que en este caso él señala que las obligaciones tributarias que se extinguen por el transcurso del tiempo, ese derecho también se le extingue al sujeto pasivo cuando éste no acciona para reclamarle algún pago de más a la administración tributaria, o sea, para exigir un reembolso de sumas pagadas indebidamente o sencillamente por créditos tributarios, como se da en la ley del IVA en lo que se refiere al crédito fiscal. O sea, es mutuo esa extinción de ese derecho, tanto para la administración tributaria, para el sujeto, y así está en el Código Tributario, como lo vamos a ver más adelante. También hay en la doctrina de Mario Pugliese, dice que esa obligación se libera por el transcurso del tiempo, pero en condiciones determinadas, y esas condiciones determinadas tienen que ver con la interrupción de la prescripción, que también están señaladas en el Código Tributario. Hay un periodo de tiempo, dice, que está previsto en la ley para que se extingan los derechos para exigir el cumplimiento de la obligación. En la doctrina se habla de clases de prescripción, pero nosotros lo vamos a hacer un poco más corto y nos vamos a referir únicamente a las clases de prescripción que establece el Código Tributario. El Código Tributario, en el artículo 47, señala la existencia de la prescripción general. Hago la aclaración que el artículo 47 no dice prescripción general, pero más adelante les voy a explicar por qué yo le denomino prescripción general. Y dice que la administración tributaria tiene el plazo de 4 años, para poder hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias. Todo eso ya lo hemos platicado, que es una determinación. Verificar es ir a fiscalizar, rectificar, les expliqué lo que me sucedió a mí. Y entonces es el periodo de 4 años, pero hace el Código Tributario una aclaración muy puntual, y es que ese plazo solo opera para los que están inscritos en el registro tributario unificado, como contribuyentes o como responsables. O sea que los que no aparecen inscritos y hacen operaciones como las sociedades de hecho, ¿se acuerdan que lo vimos cuando hablamos de los sujetos, de la relación jurídico-tributaria, de las sociedades irregulares? Bueno, ese es un ejemplo de que estos sujetos que no están inscritos en el RTU, pues a ellos no les aplica lo de los 4 años. Solo esta prescripción general de 4 años aplica para los que están inscritos.
más adelante, en el artículo 48, el acápite dice prescripción especial, y de ahí es donde yo al artículo 47 le denomino prescripción general, porque ahí es donde se abarca a todos los contribuyentes y responsables, todos los contribuyentes que están inscritos en el registro tributario unificado. ¿En qué consiste la prescripción especial? Para principiar, aquí se duplica el plazo, aquí es de 8 años, y este periodo se le aplica a todos aquellos contribuyentes o a todos aquellos responsables que no se hayan registrado en la administración tributaria y que sin embargo realizan operaciones que están gravadas por más de alguno de los impuestos existentes en Guatemala. Y la razón del legislador para haber puesto los 8 años es porque no es tan fácil ubicar a esta clase de contribuyentes, a esta clase de sujetos. Posiblemente le dejaron los 8 años porque cuando se creó el Código Tributario todavía no existían todas las herramientas que actualmente posee la administración tributaria. Con todos estos sistemas informáticos que tiene la administración en la actualidad, pues es mucho más fácil, se le hace mucho más fácil, aunque ustedes no lo crean, para hacer esos cruces de información y poder ubicar entonces a toda esta clase de sujetos que sin estar registrados en la administración tributaria realizan operaciones que les generan ganancias y que no pagan los impuestos. Yo siempre he dicho que en todo negocio, en toda actividad que una sociedad o una persona realizan, siempre hay un socio, y el socio es el Estado, porque hay que compartir con él parte de esas ganancias, parte de esa actividad, trasladándole parte de nuestros dineros en concepto de impuestos. Y entonces la mentalidad de esta prescripción especial es precisamente darle la oportunidad a la administración tributaria para que ubique a toda esta clase de sujetos que realizan actividades que les generan ganancias. Dice que el cómputo se debe de los 4 años o de los 8 años se debe realizar desde el momento en que se produjo el vencimiento de la obligación para el pago del tributo. Por ejemplo, ¿cuándo tendría que declararse prescrito el derecho para que la administración tributaria cobrara el impuesto sobre la renta del mes de agosto? Si dijimos que son 10 días para los que están en el régimen simplificado, son 10 días para que presenten su declaración, esos 10 días vencieron el día de hoy. Entonces el cómputo de los 4 años tendría que empezarse a contar a partir del día de mañana, que todavía, perdón, el día de mañana es que vencen los 10 días. Entonces el cómputo de los 4 años tendría que empezar a contarse desde el día lunes, ya que el viernes hay feriado, sábado y domingo. Así es como tendría que empezarse a contar los 4 años. Sin embargo, en todas las categorías de los derechos existentes se establece que la prescripción se puede interrumpir, y en el caso de la materia tributaria pues no
no es la excepción. También se puede interrumpir, y la interrupción lo que significa es borrón y cuenta nueva. Eso está regulado en el artículo 50. Una de las principales formas de interrumpir la prescripción es cuando la administración tributaria hace la determinación. Un ejemplo que se me ocurre en este momento: ustedes se gradúan, se inscriben en el RTU, pero tienen la suerte de que uno de ustedes, de que su papá tiene negocios, tiene empresas, y le piden que colabore con él. Y entonces se olvidan de presentar la declaración a cero, a pesar de que están inscritos. Con su papá no recibe ningún salario, por eso tampoco se inscribe en ese régimen. Entonces viene la administración tributaria, cuando finalmente el Colegio de Abogados le traslada la lista y se da cuenta que lo tiene inscrito ya, pero que no ha presentado ninguna declaración, y ya transcurrieron 3 años, ¿sí? 3 años. Entonces dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para interrumpir esa prescripción? Bueno, pues hagamos una determinación de oficio basado en las rentas presuntas que establece el código del impuesto sobre la renta, y hace la determinación. Desde luego señalamos de que ya les dio una audiencia por 10 días, y como ustedes habían puesto la dirección de su compañero que tenía oficina y que después se desligaron de él, ni se enteraron de esa audiencia de 10 días. Entonces les van a llegar a notificar esas rentas presuntas mediante esa determinación de oficio que hizo la administración tributaria, y en ese momento se interrumpió la prescripción, los 3 años que ya habían transcurrido. Eso lo señala el artículo 50 en el numeral 1. Eso, recuerden que eso que estoy hablando es parte de lo que ustedes tienen que leer para el segundo parcial. Otro ejemplo de forma de interrumpir la prescripción, porque no les voy a citar ejemplos de todas las que están ahí, porque son 9. Sí, 9 formas de interrumpir la prescripción. Pero otro caso: ustedes se presentaron declaraciones, los llegaron a auditar, y dentro de la auditoría hay un ajuste por 25,000 quetzales en el impuesto sobre la renta, y que incluyó también el IVA por un monto similar. En el ajuste que les hicieron, ustedes no se opusieron en ningún momento. Entonces le dejaron abierto el derecho a la administración para poder iniciar un proceso económico coactivo. Pues bien, cuando la administración tributaria no sé si ustedes alcanzan a oír los truenos, pero aquí en mi casa ya empezó a llover muy fuerte y con tempestad. Así que si se va la señal, pues ya no voy a poder continuar con la clase y la tendría que reiniciar el día lunes. Por favor, espero que no. Pues les decía que toda la administración tributaria lo va a demandar, y presenta la demanda de juicio económico coactivo. ¿Es suficiente presentar la demanda para interrumpir la prescripción? No es suficiente. Para que se interrumpa la prescripción, tiene que estar debidamente notificada. Cualquier acción judicial
que inicie la administración tributaria tiene que estar debidamente notificada. Caso contrario, no está interrumpiendo la prescripción. Otro ejemplo que me gusta poner, y con ese ahí me voy a quedar, es cuando llega ante ustedes un subcliente y les llega y les dice: me está notificando la administración tributaria un pago de 25,000 quetzales que corresponde al impuesto de la renta del año 2017. Pero si ustedes pasaron este curso de noche, pues sencillamente tienen cierto temor a litigar contra la administración tributaria. Eso es una situación que se ha dado por año. Hago un paréntesis para contarles que hace algunos años, ya bastantes años por cierto, los abogados no litigaban contra la administración tributaria. Los que lo hacían eran los auditores y tenían sus colaboradores abogados, que eran los que les firmaban los escritos, las demandas y todo lo demás. Razón por la cual, ¿y por qué era eso? Porque lamentablemente en mi tiempo, por ejemplo, no nos enseñaban nada de aspectos procesales, ni nos explicaban nada de las leyes, no existían laboratorios. Lo único que nos explicaban era doctrina. Y con la doctrina pues se aprende un conocimiento general, pero no se aprende a enfrentarse ante la administración tributaria, cosa que cambió definitivamente después. Entonces llega ese cliente con ustedes y les dice que es un ajuste de 2017 y son 25,000 quetzales, y le pregunta: ¿qué hago? Ustedes inmediatamente, si están recibiendo este curso, esta clase, ya les hizo el TIC el año 2017. Ya pasaron más de 4 años. La administración tributaria está requiriendo que se cumpla solo díganme si oyeron ese ruido que siento que me cayó en la espalda. Sí se escuchó, dice Hillary. Bueno, ya saben que no la estoy mintiendo. Bueno, entonces ustedes lo que deberían de decir es: no se preocupen, hace cuánto lo notificaron, todavía estamos en tiempo, vamos a interponer vamos a contestar en sentido negativo la demanda, vamos a explicar el porqué y vamos a interponer una excepción de prescripción. Así es como se actúa. Pero si pasaron de noche, como debo repetir en este curso, lo primero que le van a decir ustedes a su cliente es: ¿pero usted está dispuesto a pagar? No tengo dinero, pero si le diera la oportunidad a SAT de pagar por hacer pagos parciales, estaría de acuerdo. Y el otro que le tiene miedo a la SAT, pues dice: sí, eso sí podría hacerlo. Bueno, es muy sencillo, le voy a hacer un escrito dirigido a la SAT en la cual usted solicita que se le otorgue un convenio de pago en el que ofrece pagar, dígame cuánto y todo. Se lo hacen, lo firman con su auxilio y le cobran. ¿Qué hicieron con eso? Le causaron un daño tremendo a su cliente. ¿Por qué? Porque con ese escrito están interrumpiendo la prescripción, según lo dice el numeral 5 del artículo 50.
la solicitud de facilidades de pago por el contribuyente. ¿Se da cuenta cómo es de fácil en materia tributaria dejar caer al abismo al cliente, al contribuyente, dejarlo sin ninguna oportunidad de poder defenderse ante la administración cuando ya tenía? No es de su incumbencia. ¿Por qué no pagó los 25,000? Ustedes están planteando un caso concreto y su responsabilidad es analizarlo y resolverlo, no dejarlo ir en el barranco al cliente. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, y yo le pongo mucha atención a este artículo 50, que son los modos de interrumpir la prescripción. Hay otro asunto aquí que se menciona en el Código Tributario, que es el artículo 51, que habla de la renuncia a la prescripción. Dice, se tiene por aceptado que ya está renunciando a la prescripción cuando no alega su existencia. El ejemplo que les acabo de poner. En el artículo 53 señala cómo es que podemos hacer valer la prescripción. En el caso que les planteé, que llega con el ajuste de una demanda que no notifica. Bueno, dejémoslo en ajuste, que les están notificando el ajuste. Y ustedes le están recomendando eso. No le deben recomendar eso. Ustedes lo que deben hacer es interponer una excepción de prescripción. Desde ahí, desde el momento en que la administración tributaria les notifica el ajuste, o la rectificación, o la determinación de oficio, lo que fuere. Si ya transcurrieron 4 años, ustedes interponen una excepción de prescripción. Desde luego, en los hechos tendrán que decir las razones, los motivos, las causas, etc. Pero, si lo que tiene el contribuyente es un problema con un periodo en el cual tuvo un contador, estoy hablando de puros supuestos, tuvo un contador que resultó ser un contador pícaro y que no presentó las declaraciones en la forma debida y conforme a los libros contables, apropiándose así de dineros. Eso existe mucho, eso se da mucho. Ya pasaron los años y difícilmente pueden castigar a esa clase de contadores, y por eso digo que lo siguen haciendo. Entonces, este contribuyente sabe que tiene esa cola, que no están bien determinados, bien pagados los impuestos, y está esperando que concluyan los 4 años para ver si no le hacen un ajuste. Pero si les plantea el caso y les dice, ya transcurrieron 4 años, se cumplieron el día de ayer y no le han interrumpido, pues no lo sé. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es presentar un escrito pidiendo que la administración tributaria declare prescrito ese periodo. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer conforme al artículo 53. Porque este artículo 53 lo que nos dice es que la prescripción se puede hacer valer por excepción o por acción. Por excepción es cuando la administración tributaria requiere, notifica. O sea, nace de la administración los requerimientos, los ajustes, la determinación.
Pero cuando somos nosotros los contribuyentes lo que queremos forzar a la administración para que declare prescrito un periodo, somos nosotros los que tenemos que presentar un escrito pidiendo que se declare la prescripción. Por eso se llama acción. ¿Cuáles son las dos formas, según el Código Tributario, para hacer valer la prescripción? Por acción o excepción. En lo que yo tengo conocimiento, la prescripción se ha planteado siempre. Ese es un caballito de batalla. Pero la acción no. ¿Y por qué? Porque aun cuando esté muy seguro el contribuyente de que ya prescribió y que no le notificaron nada, no la pide. ¿Por qué? Porque está demostrado que la administración tributaria entonces va a dar por prescrito, porque efectivamente no puede hacer nada, declara prescrito el periodo, pero entonces ya empieza a controlarlo, porque si un periodo no lo hizo bien y lo revisan ellos extra, porque tienen todo el material ahí en sus registros, y se dan cuenta que sí, había evasión tributaria, incumplimiento, bueno, una serie de situaciones. Entonces lo que hace la administración tributaria es inmediatamente ordenar una fiscalización por los periodos no prescritos. Y de todas maneras, este contribuyente se va a ver en verdaderos problemas. Por eso es que no se recomienda esto de la acción. Y yo honestamente les digo, no conozco un caso en que se haya hecho. Bueno, esto es lo relacionado con la prescripción. Para el segundo parcial ustedes tienen que leer en el Código Tributario todo lo que se refiere a los modos de extinción de la obligación tributaria, desde el artículo 35 hasta el artículo 53. Y en la determinación tributaria, los artículos, no tengo ahorita a la mano los artículos, pero son todos los artículos del Código Tributario que tienen que ver con la determinación tributaria. Y yo cuando estoy dando clases se los fui relacionando. Bueno, cuando yo dije al principio, los modos de extinción de la obligación tributaria son, yo dije acción y excepción. Estoy leyendo aquí lo que me escribieron. Dice Judith que se está cortando la señal. ¿Me pueden ratificar los compañeros para ver si se está viendo bien? Y si no, podría ser ella la del problema, por favor. Bueno, yo les dije que los modos de extinción eran la condonación, la confusión, la compensación, el pago y la prescripción. Pero también cuando se habla de la no existencia de la obligación tributaria, de extinguirla, se oye bien, dice, tal vez la compañera Judith revisa a ver por qué no está oyendo bien. Entonces, aquí es donde vamos a explicar el tema de las exenciones. Todos los anteriores son modos para extinguir la obligación. ¿Y en qué se diferencia con la exención? Se diferencia en el hecho de que la exención lo que hace es evitar el nacimiento de la obligación tributaria. En los anteriores casos,
la obligación tributaria ya existe, porque el sujeto se ubicó dentro del hecho generador, se dio la relación jurídico-tributaria, surgió la obligación, se determinó el monto, y entonces, para extinguir esa obligación, pues están esos 5 modos que ya explicamos. La exención es lo contrario. La exención lo que hace es evitar el nacimiento de la obligación tributaria. Es la figura que no permite que nazca esa obligación. No permite, en otras palabras, que surja esa relación jurídico-tributaria. O sea, elimina esa posibilidad. En la doctrina, al hecho generador se le llama la hipótesis positiva. ¿Y por qué se le llama así? Por la sencilla razón de que cuando se cumple con el hecho generador genera el surgimiento de la obligación tributaria, lo cual conlleva que el Estado va a percibir recursos, ya sin forma sintetizada. Por eso se le llama hipótesis positiva, mientras que a la exención se le denomina hipótesis negativa. ¿Y por qué? Porque al ubicarse dentro de la condición que señala la exención, evita el nacimiento de la obligación tributaria. Se convierte en una hipótesis legal neutralizante. Fíjense, hipótesis legal neutralizante, por la sencilla razón de que no permite que surja el cumplimiento de la obligación tributaria. En la ley del IVA y en la ley del impuesto del timbre, dentro de las exenciones está la figura de la emisión y transmisión de títulos de crédito dentro de las exenciones. ¿Qué significa esto? Que yo puedo negociar con otra persona garantizar un pago en dinero sin necesidad de hacer una escritura, únicamente con la firma de una letra de cambio, y se llena la letra de cambio y firma el girador, se le pone la fecha de vencimiento, y eso no necesita el pago de ningún impuesto de IVA o timbre. ¿Por qué? Porque está exento, no nace ninguna relación jurídico-tributaria, es una hipótesis legal neutralizante tributaria, la figura esta que les estoy señalando. Algo parecido sucede con los beneficios tributarios. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la generalidad, del principio de generalidad? Les dije yo, se denomina el principio de generalidad porque abarca todo el territorio de la República donde ha sido creada la ley impositiva, pero no por el hecho de que abarque a todos tienen que pagar, no, tienen que ubicarse dentro del hecho generador. El beneficio tributario es igual, y les dije yo, el beneficio tributario surge en otras leyes que no son necesariamente tributarias, y les mencioné, por ejemplo, la ley de la maquila, la ley forestal, y ahora me recuerdo que no les he enviado ese material de cuáles son las leyes creadas para beneficios tributarios. Para que no se me olvide, lo vamos a apuntar. Esos beneficios tributarios lo que hacen también es temporalmente suspender, fíjense, temporalmente suspender el pago del impuesto. O sea, no permiten el nacimiento de la obligación tributaria, pero de una forma temporal.
porque según el Código Tributario, estos beneficios no pueden exceder los 10 años, tal y como dice la ley de la maquila. Bueno, entonces ya tenemos claro que las exenciones son las hipótesis positivas que evitan el nacimiento de la obligación tributaria y que tienen una contrapartida, las leyes tributarias, a las cuales se les llama hipótesis positivas, que son los hechos generadores que sí permiten el nacimiento de la obligación tributaria. La hipótesis negativa, que es legal, neutralizante, evita el nacimiento de la obligación tributaria y es la denominada exención. ¿Sí? Para que una exención exista, y se le pueda aplicar al sujeto al que va dirigida, debe de cumplir con las condiciones que la ley señala. En la ley del IVA me recuerdo que hay una exención que tiene que ver en la compraventa de bienes, si mal no recuerdo, que tiene que ver con una serie de requisitos que ahí se señalan y que le ponen las medidas a los lotes, el valor incluso, y si no tiene todos los requisitos, pues no puede acogerse la persona a esa condición. Si ven otra de estas exenciones, ya la encontré, es la venta de vivienda. Está en el artículo 7, numeral 12. Dice: la venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción, cuyo valor no exceda de 250,000, y la de lotes urbanizados de 120 metros cuadrados, y ahí siguen otras condiciones. Si no se llenan esos requisitos que señala la exención, pues entonces no se pueden acoger compraventas de inmuebles al no pago del IVA. Tiene que cumplir exactamente con esas condiciones. O sea, ese es uno de los requisitos para que pueda gozar alguien de la exención. Hay otras condiciones de entes que están declarados exentos, porque así lo menciona la ley, que tienen la obligación de registrarse en la administración tributaria como entes exentos. Y si el día de mañana llega la administración tributaria a fiscalizarlos y les dice: no le podemos dar todo lo que nos está pidiendo porque nosotros estamos exentos por ley, y le sacan la ley, se la ley, y entonces les dice: pero el reglamento dice que para gozar de la exención usted debe estar inscrito en el RTU y todo lo demás, y como consecuencia que no se inscribió, lo van a ajustar por todos esos periodos que ya transcurrieron. Por eso es que esta hipótesis legal neutralizante tiene que hacerse valer cumpliendo con las condiciones que señala la exención, y las exenciones siempre van a estar en la ley que crea el impuesto. Si la facultad de no pagar un impuesto surge posteriormente y en otra ley que no tiene nada que ver con impuestos, no es una exención, es un beneficio tributario. Veamos ahora la clasificación de las exenciones. Vamos a llamarle clasificación general. Y esta dice: hay exenciones subjetivas y objetivas. ¿Cuáles son las exenciones subjetivas?
Son todas aquellas hipótesis neutralizantes donde se establece una condición, un hecho o situación referente a las personas, o lo que es lo mismo, dirigido al destinatario legal tributario. O sea, aquí estamos hablando de exenciones donde se menciona directamente a las personas. Y en este caso podemos mencionar como ejemplo exenciones que van dirigidas a gremios, a iglesias, a universidades, asociaciones, fundaciones. Y les puedo mencionar dentro de la ley del IVA el artículo 8. Todas las exenciones que están en el artículo 8 de la ley del IVA son exenciones subjetivas, porque van dirigidas las hipótesis neutralizantes a situaciones o hechos que se refieren a personas, desde luego individuales o privadas, individuales o jurídicas, como por ejemplo los centros educativos, las universidades, la Confederación Deportiva, el ICS, las misiones diplomáticas, los organismos internacionales. Todas estas son exenciones de carácter subjetivo. En el impuesto sobre la renta pueden leer las exenciones subjetivas en el artículo 8. No tengo a la mano el impuesto sobre la renta, pero ustedes lo pueden leer en el artículo 8. Las exenciones objetivas a la inversa. La condición neutralizante está directamente relacionada con los bienes que constituyen la materia imponible, o sea, el hecho generador, sin que tenga nada que ver la persona del destinatario legal tributario. Vuelvo a repetir, la condición neutralizante se refiere concretamente a los bienes que constituyen o que se mencionan en el hecho generador, sin que esté relacionado para nada el contribuyente o el responsable, o sea, el destinatario legal tributario. ¿Qué ejemplo les puedo señalar? Bueno, en la ley del IUCI, todos los inmuebles que estén valorados en menos de 2,000 quetzales. En la ley de herencia, legados y donaciones, las cuentas de ahorro, que están en el artículo 14, si mal no recuerdo, pero como eso lo tienen que leer, ustedes ahí lo van a encontrar, que se refiere a las cuentas de ahorro. Y en el caso de la ley del IVA, pues les puedo mencionar el ejemplo que les dije de los títulos de crédito, que están en el numeral 6 de este artículo 7, el numeral 7, que se refiere a los intereses que deben a los títulos de crédito, el numeral 11, que se refiere a las ventas al menudeo, en el artículo 12, que es la venta de inmuebles que llenen esos requisitos que ahí se mencionan. Y así ustedes pueden ubicar más cuando lean sus leyes y que se refieran unos a personas y otros a bienes. Pero no por eso el bien va a ser el sujeto de la relación jurídico-tributaria, y eso ya lo explicamos perfectamente cuando hablábamos del sujeto personal, ¿sí? de la relación jurídico-tributaria. Siempre va a ser el propietario de la cuenta de ahorro. Aquí lo estamos señalando concretamente el bien, pero el propietario, el sujeto que está girando el título de crédito, el sujeto que están compareciendo en la compraventa de un bien inmueble como el que les señalé. De herencias es el artículo 14,
Por aquí encontré una anotación, artículo 14, numeral 14. Pero también está el 6, el 8, el 12 y el 10. 6, 8, 12 y 10 son exenciones de carácter objetivo. Otra clasificación, atendiendo a la ley que las crea, se divide en constitucionales y ordinarias. No hay mucho que explicar. Las constitucionales son las que tienen su origen en la propia Constitución. Ejemplos: en la Universidad de San Carlos, en el artículo 88, así como las privadas. La Confederación Deportiva Autónoma, en el artículo 92. Las iglesias, en el 37. El ICS, en el artículo 100. Todo esto de la Constitución. Y las ordinarias, pues son todas las exenciones que existen en las leyes ordinarias que han creado los impuestos. Y no me voy a poner a dar ejemplos, porque ya con todas las leyes que ustedes están viendo, ahí las van a encontrar. También hay otra clasificación, atendiendo al plazo, o sea, el periodo de vigencia de las exenciones. El periodo de vigencia, atendiendo al plazo, entonces vamos a encontrar las denominadas temporales e indefinidas. Temporales es que cuando se crea la ley, ahí se dice cuándo va a empezar o cuándo va a terminar la exención. Y las indefinidas son todas las contenidas en las leyes que crean los impuestos, porque no nace un impuesto, una ley que crea un impuesto con un plazo de vigencia. Es una ley ordinaria y va a existir mientras el Congreso no la derogue. Por eso se dice indefinidas. Esto de las temporales, yo honestamente siempre he estado atento a esto de las exenciones temporales en nuestra legislación, y yo no recuerdo haber leído alguna temporal, pero sí les puedo poner un ejemplo del pasado. Cuando estaba el conflicto armado y fue que se creó el IVA, se recuerdan que eso ya se los expliqué, se los comenté. Desde luego la actividad hotelera estaba muy mal. Había mucho problema, y más en el interior de la República. Pero como era una exigencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para poder seguir concediéndole créditos y prorrogar los que se estaban venciendo en el gobierno de facto de Ríos Montt, entonces, para ayudar en parte a esta actividad hotelera, cuando se creó el decreto ley del IVA, decía que en lo referente a la actividad hotelera, temporalmente no se le iba a aplicar ese impuesto, sino hasta transcurrió un año del inicio de la vigencia del decreto ley. Otro ejemplo en el que yo les puedo decir, va a estar vigente 2 años y a partir de ahí ya no, eso no lo he visto. Lo que sí existe es en el caso de los beneficios tributarios. En el caso de los beneficios tributarios, en el artículo 63, sí dice que cuando es para fomento de alguna actividad económica para que se desarrolle, como en el caso de la maquila o la ley de fomento avícola que surgió hace muchos años y por cierto ya desapareció porque cumplió su objetivo de inundar el mercado de carne de ave, pues claramente dice que el plazo máximo de su duración será de 10 años, pero las exenciones no tenemos ningún plazo, entonces son indefinidas. Bueno,
Esto es lo que podemos hablar de los modos de extinción de las obligaciones tributarias y de lo referente a las exenciones. Hipótesis legales neutralizantes que evitan el nacimiento de la obligación tributaria. Mucho ojo con las subjetivas, objetivas, así como con la clasificación. De esto no hay material. Bueno, nos queda media hora y quiero aprovecharla para que ustedes con papel y lápiz allá a la mano escriban unos datos que les voy a ir dictando. Así que les doy unos momentitos ahí para que pongan su papel y su lápiz allá a la mano. Lo que les decía a los compañeros que estuvieron desde el inicio es que no pude ir a mi oficina el día de hoy y entonces no les pude mandar el caso. Pero les dije, de todas maneras, vamos a hacer lo que yo dije, solo que a la inversa. Yo les voy a explicar cómo se determina el IVA y el lunes sí les voy a mandar el caso para que ustedes lo desarrollen y dependiendo de la hora que se los mande, lo hacemos para el mismo lunes y no para el miércoles. Pero ya con la explicación que yo les estoy dando, creo que todos van a tener las respuestas correctas. Por favor, no se vayan a asustar con esto, porque esto únicamente lo hago con el propósito de que ustedes sepan, tal y como se los dije el otro día, cómo se determina este impuesto y que el día de mañana, si ustedes me entienden lo que voy a explicar, ustedes mismos pueden hacer su determinación, llenar su formulario, ustedes mismos pagar y ya solo mandarle la documentación al contador para que les lleve los libros contables. Bueno, vamos a hacer dos columnas. De un lado vamos a poner los créditos. Escriban esa palabra, créditos. Voy a ir hablando pausado para darles tiempo a escribir. Compras del supermercado. A la par, se entiende el supermercado para las cosas de la casa, ¿verdad? 5,600. Alquiler de la oficina, o sea, renta de oficina, 2,240. Papel bond, 560. Gasolina, diésel o combustible, si quieren poner en general, que utiliza el abogado, 3,360. Renta de donde viven, 3,360. Ropa para los hijos, 1,120. Repito, el súper de la casa, 5,600, renta de la oficina, 2,240, papel bond de la oficina, 560, gasolina del abogado, 3,360, renta de la casa donde viven, 3,360, ropa para los hijos, 1,120. Todos estos gastos se realizaron en el mes de agosto recién concluido.
¿Qué es lo que encontramos en la ley? En la ley del IVA, cuando hablábamos del crédito y el débito, decíamos claramente que el débito era el IVA que nosotros cargábamos a nuestros clientes en las facturas que les emitíamos. Y el crédito era el IVA que nosotros pagábamos por las compras que hacíamos. Pero ¿qué es lo que decían esos artículos? Esos artículos decían, en el artículo 16, que tenían que estar esos gastos relacionados directamente con la actividad económica. O lo que es lo mismo, yo de estos créditos que les acabo de dictar, de estas compras, de estos pagos que les acabo de dictar, pues yo soy contribuyente del IVA como abogado, pero ahí hay muchas facturas que no tienen nada que ver con mi negocio, no tienen nada que ver con la actividad que yo desarrollo. Sí, son gastos míos, pero no pueden generar crédito fiscal en la declaración que yo tengo que hacer, porque el artículo 16 es claro decir, y la utilización de seguros que se vinculen con la actividad económica. Entonces, ¿qué tenemos que descartar aquí? Tenemos que descartar, y pónganle una línea encima, el súper de la casa. Esos 5.600 no se cuentan. También tienen que descartar la renta de la casa, los 3.360. La ropa de los hijos, 1.120. También lo tienen que descartar. Yo les estoy poniendo una cosa muy sencilla de gastos, pero ya en la realidad pues son muchas más cosas. Y uno debe ser muy cuidadoso de qué es lo que va a poner dentro de los créditos en la declaración que va a hacer. Y entonces nos queda la renta de la oficina, 2.240. ¿Cuánto es el IVA de 2.240? Bueno, yo le voy a dar la fórmula como yo lo hago. Los auditores lo hacen en otra forma. Yo divido 2.240 entre 1.12. Eso me va a dar como resultado 2.000 quetzales. Y si esos 2.000 quetzales los multiplico por el 12% del IVA, me da como resultado 240. ¿Sí? Entonces, a la par de la renta de la oficina, ponen esa suma 240. El papel bond, 560. Vuelven a hacer la misma operación, dividen 560 entre 1.12, les da como resultado 500, eso lo multiplican por 12, les da 60. Entonces aquí el crédito son 60. En la gasolina, que desde luego son varias facturas, ¿verdad? Ustedes, estos datos que yo les estoy dando de gasolina, por ejemplo, son varias facturas. Suma 3.360. Lo ¿qué tengo que hacer de nuevo? Divido 3.360 entre 1.12, me da 3.000, lo multiplico por 12 y me da 360. Entonces, el crédito fiscal que yo tengo del mes de agosto únicamente es 240, 60, 360, que sumado da 660. ¿Cuál es el crédito fiscal? 660. La ropa de los hijos, me pregunta aquí la compañera, el compañero está preocupado. La ropa de los niños también, no, eso no tiene nada que ver con el giro normal de su negocio. Usted trabaja desde luego para mantener a su familia, pero eso no entra dentro de los gastos, porque no tiene nada que ver con el giro normal de su oficina.
de su negocio como abogado. Entonces, eso también se elimina. Por favor, Anthony. Pero solo nos quedan esos 3 rubros. Ahora pongan del otro lado la columna de débitos. Y ahí no la vamos a hacer muy cansada. Solo vamos a poner 10 facturas. No vamos a individualizarlas. Pero esas 10 facturas suman 13.440. 13.440. Estoy leyendo que ya están poniendo que hasta la ropa de la suegra quieren incluir. Bueno, 13.440, 10 facturas. De nuevo, utilizo el mismo procedimiento. Divido esos 13.440 entre 1.12, la cantidad que me resulta la multiplico por 12% y el crédito allí existente, el débito allí existente son 1.440. ¿Sí? 1.440. Bueno, ¿cómo hago yo ahora para saber cuánto le tengo que pagar a la administración tributaria, al Estado? Bueno, coloco la suma de 1.440 y le resto los 660, que son los créditos. 1.440 de débitos y 660 de créditos. El resultado de la resta son 780. Son 780. O sea, nos pagaron más IVA del que nosotros pagamos. Y eso es lo que le tenemos que pagar al fisco. En esas declaraciones, en esos formularios de Claraguate, ustedes solo ponen los montos de los créditos y el monto de los débitos, y el sistema les hace la operación, y al final les va a decir que tienen que pagar al fisco 780. Yo les estoy explicando a ustedes desde el inicio, pero ya en Claraguate ustedes ya tienen que ir con las cifras, como por ejemplo decir 660, 1.440, el monto total de los créditos y los débitos. Te hacen la resta y hay un IVA pagado a nosotros de más. Digo de más porque nosotros pagamos menos. Ahora hagámoslo a la inversa. Aquí es cuando es un pago a favor del fisco, 780. Hagámoslo a la inversa para saber cuándo no se le paga al fisco. Renta de oficina, otra aparte, hagan una línea ahí para separar. Renta en la oficina, $5,600. La computadora que compró, porque se arruinó la que tenía, es una computadora barata, ¿vieron? 3.360. En compra de toner, hojas, no sé qué más se usan los grises. Bueno, sí sé, pero no se me viene ahorita. Toner, papel, folder, fastener, bueno, todo, yo le voy a poner papelería, 1.120. Aquí no estamos incluyendo nada de que no tenga que ver con otras compras que no tengan que ver con el giro normal del negocio, ¿sí? Entonces, aquí sí estamos incluyendo facturas que tienen que ver con el giro normal del negocio.
Ya no voy a hacer la división y todo, porque ya se los expliqué cómo determino la existencia del crédito. De la renta de la oficina son 600 de crédito fiscal. De la computadora son 360. De la papelería son 120. Si sumamos los 600, los 360, los 120, que colocaron a la par de las cantidades que les di primero, suma 1080. Y ahora resulta que a este abogado no le fue tan bien. Solo emitió 3 facturas. Y las 3 facturas sumaron 5.600. A duras penas le alcanzó para pagar la renta. Mal negocio. ¿Cuánto es el IVA de esa factura que le dieron a él por el pago de la renta? Pues el IVA son 600 quetzales. Dividan 5.600 entre 1.12 y les da como resultado 5.000, eso lo multiplican por el 12% y les da 600. Tienen un crédito fiscal de 1.080 y un débito fiscal de 600. Si se dan cuenta, aquí estamos a la inversa. Nos pagaron más, pagamos nosotros 1.080 y hay 600. ¿Sí? Entonces, si saco la diferencia entre 1.080 y 600, queda un sobrante de los 1.080 que son 480. ¿Sí? Ese es un crédito fiscal. Es a mi favor. ¿Cuánto le tengo que pagar yo entonces a la SAT? Nada. ¿Y qué hago con esos 480? Porque es dinero contante y sonante. Pues la ley dice en el artículo 21 que eso se considera un remanente. Y entonces, cuando ustedes van a hacer su declaración de septiembre, hacen la misma operación que les acabo de decir. Y hay una casilla que dice remanente del periodo anterior. Y ustedes ahí colocan los 600 quetzales. Si ese remanente lo vinieran arrastrando ustedes y lo aplicáramos al caso anterior, donde sí se pagó, entonces, como es un dinero a su favor, ustedes no hubieran tenido que pagar los 780, sino solo 180. Y eso el mismo sistema les hace la operación. ¿Me explico? Bueno, ahí tienen 2 casos. Los casos, uno en los que sí se paga el IVA y otro en el que no se paga el IVA. Y les expliqué esto del remanente. La evolución de los créditos fiscales solo se da en el caso de los exportadores. O sea, si ustedes tienen remanente de crédito fiscal, se lo tienen que ir agotando cada mes, hasta que este desaparece. Ahora los exportadores sí pueden pedir la devolución de esos remanentes, según el artículo 23. Y tal vez vale la pena aquí que les haga una aclaración, que ya les hice en otras oportunidades. Si ustedes están inscritos como pequeños contribuyentes, es porque sus ingresos anuales, les dije, no pasan de 150,000. Entonces ustedes no van a pagar impuesto sobre la renta y solo tendrían que pagar el 5% de lo que suman sus facturas. No pagan IVA, pero sí van a pagar impuestos sobre la renta. O sea, no genera crédito fiscal, según el artículo 49. Solo van a pagar el 5%. Y eso es lo que no le gusta a nuestros clientes, que sí están inscritos como contribuyentes, que las facturas que ustedes van a estar emitiendo no les sirve para la operación que les expliqué arriba, porque no les genera crédito fiscal.
para aumentar sus créditos y en un momento dado, pues, no tener que pagarle nada al fisco. Cada vez que ustedes compran, fíjense, cada vez que ustedes compran y no piden factura, le están regalando su IVA al que le están comprando. Porque entonces él va a tener más créditos que débitos, porque no está generando facturas. Y así es como la gente no quiere extender facturas, porque eso no lo pueden contabilizar, o sea, no queda contabilizado. Y por eso mismo es que ahora la administración tributaria, si se dan cuenta ustedes, ya no nos puso como fiscalizadores, y había una gran publicidad para que nosotros exigiéramos factura, y ahora ya no lo hace. ¿Por qué? Porque ya todos exigen facturas. No, porque ahora no fiscaliza las facturas, fiscaliza los inventarios de las empresas. Y entonces, si su inventario, venta de telas, eran una existencia de 5,000 yardas, llegan y miran el inventario y resulta que ahora tiene 3,000 yardas. Bueno, 3,000 yardas. Entonces, ¿dónde están las facturas de las 2,000 yardas que usted ya vendió? Así es como fiscalizan ahora. Y por eso fue que quitaron, una de las razones por las cuales se quitó la famosa planilla del IVA. Cuando se inscriban en el RTU, no se inscriban como pequeños contribuyentes. Eso les va a provocar problemas. Ahora, voy a ver unas preguntas aquí que me parecieron interesantes. Dice, dice Alonso, ¿qué pasa cuando el consumidor final? Sí, pero está emitida la factura. Y ahora, recuerden ustedes que ya hay una disposición en que las ventas mayores de 2.500, si mal no recuerdo, ya no se pueden emitir para consumidor final. Tienen que ser con IVA. De nada, Miguel Ángel. Veamos ahora otra pregunta que me están haciendo aquí. ¿Por qué el Banco Industrial, cuando se paga el impuesto de circulación, lo facturan con el NIT del banco y no con el del usuario? Porque ese es un impuesto y no nos pueden cargar impuesto sobre impuesto. Entonces ellos solo están incluyendo su NIT para cuestiones de control, pero a ellos tampoco les van a hacer ningún recargo. Dice Judith, o sea que en el formulario de Caraguate no se detallan las facturas. Ahorita hay un conflicto ahí que todavía está en discusión, porque la administración tributaria emitió una disposición en la que se debían de detallar por lo menos 15 o 20 facturas, si mal no recuerdo, pero interpusieron una acción en algún consumidor y todo eso está en suspenso. Nunca se habían detallado facturas. Eso hace más complicada la declaración, pero ahorita no se están detallando por esa suspensión que hubo. Dice Daniel, y la ropa que me compro como abogado para estar muy presentable, pues aunque usted no lo crea, eso no cuenta, porque esa ropa usted también la va a utilizar para ir a fiestas. El criterio de la administración tributaria es que eso no cuenta. Solo lo que tiene que ver con el giro normal del negocio, o lo que es lo mismo, para producir rentas, para producir ingresos. Así que, si quiere se lo puede ahorrar y andar más deportivo, pero las audiencias no lo van a permitir que esté así. Bueno, espero que me han entendido en algo esta explicación. Desde luego la pizarra es mucho más entendible,
pero traté de hacerlo lo más sencillo, más pausado posible para que lo entendieran. Muy bien, a ver qué tal la lista de los abogados, hay que ir presentable, dice el compañero. Bueno, señores, fue un gusto estar con ustedes, que descansen, que ya salió la circular, que no hay clases mañana. Así que nos vemos hasta el lunes, y no quise mandarles ningún laboratorio para que puedan disfrutar de su descanso, pero ya la otra semana voy a empezar. Que estén bien, buenas noches.